del trabajo con casos de la historia de la ciencia como oportunidad para darle vida al conocimiento científico y como oportunidad para formar el pensamiento en el aula. Y quiero empezar contándoles una historia que empieza en 1822 con este señor que está ahí de traje con charreteras, que era un médico militar que se llamaba William Beaumont. Estamos en el estado de Vermont y que no muy lejos de ahí había un canadiense viajero, cazador de pieles, que había llegado y había tenido por accidente un disparo de mosquete que le había provocado una herida muy grave. La herida era por acá, ¿no? Por abajo de la tetilla izquierda, y la herida daba acceso directo al contenido del estómago. Cuando se le curó, a Alexis San Martín le quedó lo que se llama una fístula, un agujerito que no se termina de cerrar, que se tapa por la pared del estómago. Ya estoy empezando a decir cosas un poco asquerosas, pero esto va a empeorar. A Beaumont se le ocurrió una idea magnífica desde el punto de vista científico. Después podemos pensar cómo fue desde el punto de vista ético. Hay mucho de ética. En esas épocas se sabía muy poco sobre cómo funcionaba el sistema digestivo. Se sabía un poco sobre la anatomía, se sabía que en el estómago pasaban cosas importantes. Y lo que hacía Beaumont, que se ve ahí un poco en la imagen, es con un hilo de seda ir poniendo a través del agujerito distintos tipos de alimentos. Los sacaba y se fijaba qué había pasado. Y después se le ocurrió sacarle el jugo que había dentro del estómago por el tubito y ponerlo afuera a distintos alimentos para ver qué pasaba. Y después a Beaumont se le ocurrieron un montón de cosas. En esos 10 años hizo varias otras, como por ejemplo medir la temperatura del estómago, a qué temperatura tenía que estar ese líquido para funcionar. ¿Cuál era la influencia entre el estado de ánimo y la digestión? Vieron que cuando uno está de mal humor o irritado, y eso medio se sabía intuitivamente en la época, uno digiere mal o le duele la panza. Bueno, ¿había alguna relación entre eso y lo que le pasaba a los alimentos en el estómago? Aquí termina, ¿no?, esta primera parte del episodio, pero cuando uno trabaja con esto con los alumnos en general, las preguntas que nosotros hacemos en pos de empezar a darle vida a este conocimiento, ¿no?, a esta historia, y empezar a conectarla con la cocina de la investigación de Beaumont. ¿Cuál fue el método que usó, ¿no? ¿Cuáles fueron las distintas etapas de lo que hizo? En general hacemos preguntas de este estilo. ¿Qué pregunta quería responder Beaumont? ¿Qué hizo para responderlo? ¿Qué descubrió? ¿Qué experimento podría haber hecho, o en realidad lo hizo, para averiguar si el estado de ánimo influye en el proceso de digestión del estómago? Y acá lo que quiero contar con este pequeño ejemplo es algo que para mí es muy importante. En general, en ciencias naturales, en la enseñanza de las ciencias, hablamos de la importancia de mostrar que el conocimiento se construye, que es provisorio, que está hecho por seres humanos, de carne y hueso, que tienen pasiones, que tienen dudas. Pero lo decimos de modo declarativo, usualmente en la unidad 1, y después viene el contenido puro y duro pelado, ¿no? Contamos todo esto, que la ciencia es así, como si se hubiera sabido desde siempre. La riqueza que tiene trabajar con casos de historia de la ciencia es mostrar que el conocimiento viene de alguien que alguna vez se lo preguntó. Incluso estas cosas, a mí me gusta mucho este caso porque es sobre algo muy básico del funcionamiento del cuerpo humano que pareciera que siempre se supo. Contar que esto es producto de una búsqueda, incluso en este caso, y yo decía hace un ratito, este caso que da incluso para tener conversaciones muy interesantes con los chicos sobre ética, sobre cómo se regulaba la investigación científica en épocas de Beaumont y cómo se regula ahora. ¿Estuvo bien o estuvo mal lo que hizo Beaumont? Trabajar con episodios de la historia de la ciencia, no de cualquier modo, no de modo anecdótico, no biográfico, sino contar cuál fue la pregunta que se hizo, qué fue lo que hizo para responderla, cuáles eran los debates del momento, poner de relieve a través de los relatos la historia y la cocina, la metodología de la construcción del conocimiento ayuda a formar ese pensamiento metodológico en los chicos. Y ayuda también a esto que decía antes, ¿no?, a situar el conocimiento históricamente y a comprender ese proceso de construcción y a humanizar ese conocimiento, pero no solo desde lo declarativo, desde decirlo, sino de mostrarlo. No hace falta desplegar demasiados recursos para poder trabajar el pensamiento científico si lo hacemos con historias. Y les quiero contar el corolario. Este señor que lo ven acá se llama Barry Marshall. Es un gastroenterólogo australiano. Y como buen gastroenterólogo, una de las cosas que hace cotidianamente en su trabajo es hacer endoscopías. Lo que encontró Barry Marshall es que siempre al lado de las úlceras y de las lesiones de gastritis, por ejemplo, había una bacteria.
Y era algo muy raro porque iba en contra del dogma de la gastroenterología hasta ese momento, que es que las gastritis estaban causadas por cuestiones emocionales, ¿no? Vieron, uno dice, bueno, te haces mala sangre y entonces te cae mal la comida, tenés gastritis, ¿no? Uno piensa un poco eso. Entonces dijo, bueno, puede ser que la bacteria tenga algo que ver. Voy a hacer un experimento controlado para ver si la bacteria es causante de estas lesiones o está asociada a una correlación o hay una causa. Y entonces fue y armó un protocolo experimental, fue al comité de ética, que cualquier científico tiene que mandar sus protocolos a un comité de ética en una universidad para que se los aprueben, y le dijeron que no. Uno no puede enfermar a alguien a propósito, eso no se puede hacer. Sin embargo, Barry Marshall estaba muy convencido de que había algo, él tenía algo entre manos que era muy grande, y él cuenta ahí que tuvo que convencer a su esposa de que se le ocurrió hacer algo. Puso un cultivo de bacterias bastante concentrado en un vasito, se lo tomó. Y él cuenta ahí cuando recibió el Nobel que él pensaba que a los 15 días se iba a empezar a sentir un poco mal, pero no fue así. Al día siguiente o a los 2 días estaba doblado de dolor, vomitando, pasándola horrible, y cuando le hicieron la endoscopía efectivamente tenía una gastritis muy fuerte. Y eso lo ayudó a finalmente después sí hacer las investigaciones. ¿Y por qué contar esta historia también? Sobre todo como correlato del anterior. Nosotros trabajamos mucho esto con docentes y con chicos porque es una historia actual y que muestra que todavía hay un montón de cosas por seguir investigando y por seguir preguntándose, incluso de cosas que parecieran ya estar saldadas sobre cómo funciona el sistema digestivo. ¿Qué hacemos con esto en el aula? ¿Cuáles son las oportunidades y desafíos? De las oportunidades hablé recién, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos? Y lo primero que pasa cuando uno empieza a trabajar con esto es, ¿de dónde saco esos relatos? ¿De dónde los consigo? La buena noticia es que estamos en épocas de Internet donde hay muchas fuentes de las cuales conseguirlas. La mala noticia es que en general los relatos de la historia de la ciencia están contados de modo biográfico, como decía antes. El desafío ahí, uno como docente, es transformarlos, darles esa vuelta de tuerca necesaria para que se conviertan en no solo relatos interesantes, sino que pongan de relieve esta dimensión metodológica del conocimiento, incluso para poder trabajar estas preguntas con los chicos. ¿Qué se preguntó? ¿Cuáles eran los debates? ¿Con quién discutía? ¿Qué obtuvo? Y obviamente el otro desafío es cómo enmarcar esto en una secuencia de enseñanza, ¿no? Lo uso para comenzar, para introducir el tema, lo uso en el medio para enseñar ciertos contenidos, lo uso al final, incluso como oportunidad de evaluación. Hay un montón de usos posibles. Y termino, ahora sí, con esta imagen que a mí me gusta mucho. Yo siento que estamos en esta situación en la enseñanza de las ciencias naturales. Es como estos dos cavernícolas que están con la rueda cuadrada, ¿no? Que tenemos una rueda. No es que no tenemos nada, tenemos muchas cosas que funcionan y que hacemos bien, pero está cuadrada, no termina de rodar. En vez de reinventar la rueda, tenemos otra solución mucho más sencilla y duradera, que es limar los bordes. Y en eso de limar los bordes, en eso de hacer pequeños ajustes, pararnos en nuestros zapatos sobre lo que ya hacemos bien y hacerlo un poquito mejor, yo creo que empezar a trabajar los textos, pero trabajar textos de historia de la ciencia es un pequeño cambio que puede dar enormes resultados. Muchas gracias.